Bueno, muchas gracias, doctora Lucía, por su invitación. Es para mí todo un honor estar aquí compartiendo con ustedes algo de lo que realizamos de manera cotidiana en la Dirección General de Epidemiología. Dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica que tenemos en la Dirección General de Epidemiología, uno de los principales, que se denomina sistema especial, es el sistema de vigilancia epidemiológica de influenza, que nosotros le denominamos SISBEFLU. A manera de introducción y un poco para llegar a lo que ya mencionaba la doctora Lucía, que es el centenario de la pandemia de 1918, que justo en este año estamos conmemorando un centenario de este evento que fue devastador para toda la población a nivel mundial. Vamos a dar algunos antecedentes. Podríamos decir que la primera pandemia de influenza que está documentada perfectamente ocurrió en el siglo XVI. Después tuvimos entre los siglos XVIII y XIX por lo menos 5 pandemias de menor magnitud que la de 1918, pero que también son relevantes. Además de que en México también, como todos ustedes saben, tuvimos en 2009 la primera pandemia de influenza del siglo XXI y que hasta el momento ha sido la más importante y que para nosotros como país creo que fue muy importante en cuanto a las lecciones aprendidas que adquirimos a partir de toda la experiencia que se tuvo que desarrollar y en unas cuantas semanas prácticamente a partir de programas que ya se tenían establecidos, pero pensando en que tal vez algún día surgiría una pandemia por H5N1 que ya tenía algunos años vigilándose y que ocurrió en China, específicamente en un lugar que se denomina Guangdong, y era lo que esperábamos. Sin embargo, nos tomó por sorpresa que no nada más no tuvimos unas semanas para poder echar a andar los programas, sino que ocurrió en nuestro país y fue por un virus diferente. Es importante señalar, siempre que hablamos de influenza dentro de los antecedentes, cuáles son los virus que están aquí involucrados, y es importante señalar que existen varias características o criterios para que se dé una nueva pandemia de influenza. Epidemias pueden haber cada año durante los periodos de influenza estacional. Sin embargo, para que ocurra una pandemia, recordando un poco que una pandemia incluye varios países, varios continentes o incluso todo el mundo, deben reunirse varios requisitos. El primer requisito es que estemos frente a un nuevo virus para el cual nosotros como seres humanos no tengamos ningún tipo de inmunidad. La segunda característica es que este nuevo virus rompa la barrera de especie, que puede venir de cerdos o de aves, que son principalmente los dos animales que están involucrados en este salto que puede haber entre una especie animal y los humanos. Y el tercer criterio que se debe reunir para que se dé una nueva pandemia es que exista una transmisión eficiente de humano a humano. Y estos 3 requisitos se reunieron con H1N1, que recordemos que inicialmente se le denominó influenza mexicana, ya después afortunadamente se corrigió ese punto porque se vio que esto lleva estigmas, lo que ocurrió con la pandemia de 1918, donde todo el mundo la conocemos como la influenza española, cuando en realidad no se originó en España, pero dado que en ese momento estaba cursando una de las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, lo que ocurrió ahí que España no estaba tan involucrada y España fue quien daba cuenta de lo que estaba ocurriendo y después le colgaron la pandemia como influenza española, cuando en realidad no fue ahí donde se originó. También es importante señalar, y por qué es relevante que todos estemos conscientes e involucrados del impacto que puede generar una pandemia, y es más, no necesariamente una pandemia, también algunas epidemias que pueden ocurrir en los periodos estacionales, que pueden afectar no solo a la salud de la población, sino también puede afectar áreas económicas como puede ser el turismo, en producción, todo el intercambio comercial que existe entre países y que de alguna manera todos tuvimos por lo menos una idea de lo que ocurrió durante la pandemia de 2009, donde había países donde incluso pensaban no dejar aterrizar vuelos que fueran de origen mexicano, que también se querían cerrar algunos puertos de entrada, etcétera, a todo lo que proviniera de México. Sin embargo, aún cuando hablemos de otras pandemias o se tengan documentadas otras, hasta el día de hoy ninguna se asemeja a la magnitud y a los impactos, no solo en salud, que ocasionó la pandemia de 1918, que se ha denominado como la madre de todas las pandemias, en donde se señalan algunos documentos que afectó a más del 20% de la población mundial y algunas estimaciones señalan que por lo menos ocurrieron 50 millones de defunciones.
y esto, haciendo un recuento, sería más defunciones por la pandemia de 1918 que las ocurridas en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Y ahora sí, ya ubicándonos más en el contexto actual, la pandemia de 2009 produjo 16,000 defunciones, y esto fue debida a un virus H1N1, y aquí es importante señalar que la de 1918 también fue por un virus de H1N1, sin embargo, no es el mismo virus. Este era un virus que tenía ciertas características que lo diferenciaban. Y también es importante señalar que cuando un virus genera una pandemia, posteriormente al paso del tiempo, también se convierte en virus estacional, y este H1N1 PDM09, que es como se le conoce con el nombre completo, ya circula a nivel global como un virus estacional. Sin embargo, esto no quiere decir que ya tengamos toda la vida resuelta. Tenemos vacunas, sabemos cuál es el cuadro clínico, sabemos cómo se hace el diagnóstico, etcétera. Sin embargo, existen otros virus que se han denominado virus con potencial pandémico. Seguimos teniendo el virus H5N1, el que les comentaba yo, que se esperaba a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud. Esperaban que H5N1 iba a ser el virus que ocasionara la siguiente pandemia, pero bueno, la sorpresa es que no fue este virus. Y algo que sí es importante destacar es que la mortalidad para H5N1, con los casos que se tienen actualmente documentados, sobre todo en los países asiáticos, está alrededor del 60%. Imaginémonos qué hubiera ocurrido si la pandemia de 2009 hubiera sido por H5N1, hubiera sido todo un desastre. Pero también tenemos otros virus que tienen potencial pandémico, como el H7N9, el H3N2, como los principales. Sin embargo, no quiere decir que sean los únicos, pero también podría surgir en cualquier momento, y ahora sabemos que en cualquier sitio del globo terráqueo podría surgir otro nuevo virus, como nos ocurrió en 2009. Y aquí es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud, y esa es una de las funciones principales que tenemos como sistemas de vigilancia epidemiológica, de estar viendo cómo se mueven estos virus a nivel internacional, cómo se va, si en un momento dado lo que tienen en particular, sobre todo H5N1, que es el más letal, lo que tiene en particular es que no son eficientes en transmisión de humano a humano. Todos los casos que se tienen documentados de H5N1 y prácticamente de H7N9, todos han tenido un contacto con aves. Entonces, faltaría el tercer paso que les decía yo inicialmente para que se pueda hacer una pandemia, sería que estos virus tuvieran el tercer requisito, que es una transmisión eficiente de humano a humano. Hablando de las generalidades, como todos ustedes saben, bueno, es una enfermedad viral respiratoria, es muy contagiosa, que es de inicio súbito, que se presenta todo el año. Sin embargo, durante la etapa de invierno, en otoño e invierno, se registran el mayor número de casos. Y aquí es importante señalar que para la vigilancia epidemiológica y el comportamiento de la influenza en general, se divide el globo terráqueo en dos partes, en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y en el hemisferio norte, que es donde está ubicado geográficamente nuestro país, la temporada de influenza, por decirle de alguna manera particular, se ocurre entre la semana 40 de un año y concluye en la semana 20 del año siguiente. Y en el hemisferio sur ocurre exactamente al contrario, cuando nosotros estamos en una temporada interestacional que justamente termina esta semana, estaremos en la semana 40, en esta semana terminamos, por eso lo que yo les voy a presentar son los datos preliminares de la temporada interestacional, que estamos por cerrarla, y de hecho el jueves, mañana en la tarde, se genera el cierre de esta temporada interestacional, pero para nosotros es importante ver qué ocurre en la temporada interestacional. Generalmente lo que va a ocurrir en el hemisferio norte es un poco un reflejo de lo que ocurrió en la temporada, cuando era la temporada de influenza, en el hemisferio sur. Y entonces eso nos va a dar una idea de cuáles son los virus que están circulando, cuáles son los virus que pueden ser más agresivos o cómo se está comportando, y cuáles son los grupos que más se afectan. Entonces es importante que nosotros demos seguimiento a qué ocurre en el hemisferio sur cuando nosotros no estamos en temporada de influenza, y ahorita les voy a presentar algunos datos. Por influenza, cada año se registran entre 3 y 5 millones de casos y entre 250,000 y 500,000 muertes a nivel mundial.
Y aquí algo que es importante señalar es que la mayoría de defunciones ocurren en los grupos extremos de la vida, esto es en menores de 5 años y en mayores de 65. Y cuando estamos, de acuerdo a los virus que han estado circulando últimamente después de la pandemia de 2009, sobre todo cuando estamos hablando del virus H1N1, tiene una característica diferente. Aquí uno de los grupos más afectados pueden ser también las mujeres entre 30 y 50 años. Y recordemos lo que pasó en la pandemia, que había gente joven que aparentemente no tenían ninguna comorbilidad y nada más empezaban con una infección respiratoria, de repente se complicaban con una neumonía atípica y fallecían. Pero después ya con la evolución de la pandemia fuimos viendo que también aquellos que se complicaban tenían comorbilidades como podría ser obesidad, diabetes, algunas enfermedades cardiovasculares o respiratorias como asma, y también un grupo que se identificó como un grupo de riesgo para H1N1 son las mujeres embarazadas. Hablando del virus, tenemos que es de la familia Orthomyxoviridae, que sus partículas miden entre 80 y 120 nanómetros, que existen 3 virus de influenza, el A, el B y el C, y los virus del tipo A se clasifican en subtipos de acuerdo a 2 proteínas de superficie, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa, que tienen la simbología, la H de hemaglutinina y neuraminidasa, y entonces eso es lo que le da el nombre completo, AH1N1, H3N2, y bueno, existen la cantidad de combinaciones de acuerdo a esas 2 proteínas de superficie. Es importante señalar que no hay subtipificación ni para los tipos B ni para los tipos C de influenza. Y son los responsables o los que vigilamos prácticamente o los que identificamos en población humana son el A y recientemente también los casos por influenza tipo B se han incrementado no solo en nuestro país sino a nivel mundial. ¿Cuál es el cuadro clínico de influenza? Estos son los signos y síntomas más frecuentes: fiebre, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, mialgias, dolor de cabeza, fatiga y en algunas personas también se puede presentar vómito y diarrea. La mayoría de las personas se recuperan en unos cuantos días, sin embargo algunas se complican y se ha visto que aquellos pacientes que se llegan a complicar son sobre todo aquellos que tienen alguna comorbilidad o son de los grupos de riesgo que ya les había comentado, como mujeres embarazadas o en los extremos de la vida. En este cuadro lo que se quiere es presentar hacer una comparación entre el cuadro clínico de los signos y síntomas más frecuentes que se tienen en influenza comparado contra lo que es un resfriado común. El inicio es más abrupto en influenza, la fiebre es más habitual que en un resfriado común, el dolor articular es muy común y además es muy intenso. Quien haya tenido ya influenza sabrá que incluso yo ya tuve influenza, puede uno diferenciar cuando es un cuadro respiratorio, que es influenza, es mucho más intensa la sintomatología que cuando hablamos de un resfriado común o una infección por cualquier otro virus que no sea de influenza. También hay una fatiga extrema, debilidad, los estornudos, estos se reportan en la literatura más comunes en un resfriado, también la congestión nasal más común de este lado, dolor de garganta. El dolor torácico y tos es más común en influenza y la cefalea se presenta en los 2 grupos, pero es mucho más intensa cuando estamos hablando de un cuadro clínico de influenza. Algo que es importante o una buena noticia respecto a influenza es que para esto sí existe una vacuna, Sin embargo, dada las características del virus, que es un virus de RNA, que es un virus que puede sufrir cambios, puede mutar y puede sufrir cambios, tanto cambios menores que puede que no afecten, pero sí también cambios mayores, esto lleva a que cada año se produzca una nueva vacuna de influenza y que se requiera que nos vacunemos cada año. No es como otras vacunas que algunas con una dosis o 2 dosis queda uno inmunizado de manera permanente contra la enfermedad. Eso no ocurre con influenza, sin embargo, actualmente se están llevando a cabo muchas investigaciones en donde lo que se busca es una vacuna que justamente ya no requiera de estarse vacunando cada año, una vacuna que pueda ser utilizada o que sirva para todos los tipos de influenza. Algo que se ha señalado en diferentes artículos de investigación es que si una persona, o sea, ¿qué pasa cuando las gentes de repente son renuentes y entre ellos nosotros los médicos somos un grupo muy renuente a vacunarnos? Lo que se ha documentado en diferentes artículos es que cuando una persona ya se vacunó una vez,
la respuesta inmune, si llegara a tener una infección, aun cuando sea por otro virus que no estuviera contenido en la vacuna, sí hay cierto grado de protección cruzada. O sea, de alguna manera podríamos tener un cuadro de influenza leve, e incluso algunos artículos y sobre todo algunos que salieron durante la pandemia en México señalaban que si bien podemos tener un cuadro de influenza aun cuando estemos vacunada, la gravedad va a ser mucho menor, las complicaciones menores y sobre todo el riesgo de morir también va a estar disminuido cuando sea vacunado la persona. De este lado tenemos cuál va a ser la composición de la vacuna de influenza. Y para esto es importante señalar cómo se seleccionan las cepas que van a integrar cada año la vacuna de influenza. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud tiene una red de vigilancia epidemiológica y también tiene para ver cómo es el comportamiento en cuanto a frecuencia de casos y características, y también tiene una red donde que se llama FLUNET, donde en FLUNET lo que se hace es vigilar las cepas que están circulando. México es parte de esa red FLUNET, donde el Instituto de Referencia Epidemiológica, el INDRE, que es parte de epidemiología, es la parte del laboratorio que hace el complemento de la vigilancia junto con la Dirección General Adjunta de Epidemiología, se mandan cepas, así como muchos países se mandan cepas, y entonces se hace un mapeo para ver cuáles son las cepas que están predominando, y en función de las más predominantes se definen cuáles van a ser los componentes para el hemisferio norte y para el hemisferio sur. No necesariamente las dos vacunas tienen siempre la misma composición. Esta es la composición que va a tener para la temporada 2018-2019. Esta vez va a ser el virus H1N1, nada más que ahora cambiaron la cepa California por la cepa Michigan. Va a tener un componente de AH3N2, que es la que ha estado co-circulando con H1N1 desde hace varios años. El virus tipo B es del linaje Victoria. Y también, este es para la vacuna trivalente, la vacuna que el sector salud es la que adquiere de manera anual, pero también está disponible una vacuna tetravalente que incluye adicionalmente el virus tipo B, que es del linaje Yamagata. Entonces, estos tres son los componentes de la vacuna más común, que la producen varios laboratorios, para no hacer anuncio, y la vacuna tipo B para aquellos que tengan la posibilidad de adquirir la vacuna tetravalente. Y aquí haciendo una comparación, ¿qué es lo que tenía la vacuna de la temporada pasada, 2017-2018? Tenía también una H1N1, el PDM era Michigan también, tenía H3N2 y tenía el tipo B, también del linaje Victoria. Prácticamente tiene la misma composición la vacuna del año pasado con la vacuna que va a distribuirse en este año. Y aquí quise poner este esquema que me parece que es muy interesante, que es todo el proceso de producción que se lleva a cabo para que se tenga la vacuna. Este es todo el proceso a través de utilizando huevos embrionados. Cada huevo finalmente va a dar una vacuna. Es un proceso muy complicado que lleva meses. Entonces, a partir de que la Organización Mundial de la Salud define cuáles van a ser los componentes, los laboratorios productores pues arrancan la producción para tenerla en tiempo. Y en México, hace unos momentos estaba yo corroborando con el área que lleva el programa de vacunación, y me comentan que para este año va a haber un poco más de 32 millones de dosis de vacuna para las instituciones del sector salud, y ya se empezaron a distribuir. Solamente falta un último lote que se irá distribuyendo posteriormente, pero ya las instituciones del sector salud cuentan con la vacuna y se espera arrancar la campaña de vacunación el 15 de octubre. ¿Cuál es el comportamiento, cuál es la situación global que para nosotros es importante considerar para esta temporada de influenza que está por iniciar en la semana 40? Aquí podemos ver cuáles son los virus que están circulando, y aquí podemos ver para nuestro país el virus predominante, que está en azul, es AH1N1. Ahorita más adelante vamos a ver una gráfica donde vamos a observar claramente cómo había un comportamiento que cada año había como un intercambio. Después de la pandemia de influenza en 2009, se definió un virus, después se alternaba con H3N2, al siguiente año H3N2, y así alternaban hasta que se rompió esa bienalidad, y lo vamos a ver muy claro en la gráfica, donde 2 veces se repitió
el mismo virus en 2 temporadas, no hubo esta alternancia entre H3N2 y H1N1, y eso de alguna manera también se puede considerar que eso hace que se acumulen susceptibles para cuando vuelva a regresar a H1N1, entonces hay una gran bolsa de susceptibles y entonces puede ser que ocurran más casos. Y también es importante señalar que cuando el virus predominante es H1N1 se tienen más casos y además la letalidad es más alta que cuando es H3N2 la que está predominando. Entonces ustedes pueden ver aquí en las distintas regiones del mundo cuáles son los virus que predominan, no necesariamente el comportamiento es igual. Ustedes pueden ver aquí en Estados Unidos y Canadá no es tan claro el predominio de H1N1 como ocurrió en nuestro país. Esto es para la temporada interestacional. Aquí en estos bancos o en esta red de laboratorios donde se reúnen especímenes por parte de la Organización Mundial de la Salud, de casi 70,000 muestras que se tuvieron acumuladas hasta septiembre de este año, se identificaron de todas esas muestras, 2.512 tuvieron resultado positivo a influenza y de estas 2.512 positivas a influenza, casi el 85% correspondían a influenza A y el restante correspondía a influenza B. También es muy importante destacar que en México la mayoría de los casos, si lo van a ver ustedes ahorita que veamos los cuadros, se tipifican y se subtipifican, es decir, no nada más decimos es un virus A, sino que también tenemos la posibilidad en el INDRE y a través de la red de laboratorios de salud pública, donde cada uno de los estados cuenta con un laboratorio que tiene la capacidad diagnóstica, prácticamente estamos arriba del 85 o 90% de tipificación y subtipificación. Y es muy importante, por lo que yo les decía, que debemos estar muy conscientes que si es H1N1 el que predomina, esperamos pacientes más graves, más complicaciones y más defunciones si no se atienden de manera oportuna a los pacientes. Por ejemplo, Estados Unidos, ellos una gran proporción, como 60 o 70%, no lo subtipifican. Ellos nada más dicen son A los virus, pero no sabemos H1N1, H3N2 o qué tipo qué subtipo es el que está circulando para poder correlacionar con la gravedad clínica que se puede esperar. Entonces, aquí vemos en este gráfico, podemos ver cuáles en una temporada donde tenemos el año 2017, podemos ver este comportamiento 2017 y 2018, esto que está ocurriendo a nivel global. Aquí podemos ver los azules, son virus A, donde ustedes pueden ver qué es lo que predomina, y entonces esto es lo que se tuvo en la mayor parte de los aislamientos. Después tenemos en el hemisferio norte, de la semana 40 a la semana epidemiológica 20, que es la temporada de influenza pasada, que sería la que estaríamos comparando con la de este año, que va a ser 2019-2020. Este fue el comportamiento y aquí podemos ver lo que corresponde a virus A, lo que corresponde a virus B. Para el hemisferio norte. Y para el hemisferio sur, aquí podemos ver en el hemisferio sur siempre sus temporadas de influenza son por año. Ahí no está mezclado que semana 40 de un año, semana 20 de otro, no. En este caso, aquí esto está cuando nosotros estamos en temporada interestacional, ellos están en su temporada de influenza para el hemisferio sur y podemos ver aquí el comportamiento y ustedes ven aquí un franco predominio mucho más marcado que lo que teníamos en el hemisferio norte en la temporada pasada, donde prácticamente la mayor parte corresponde a influenza tipo A. Por ejemplo, en algunos países como Brasil predominó el H1N1, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, ellos tuvieron una mayor circulación de influenza A H3N2 y algo que es muy importante de destacar es que durante las temporadas, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, el virus incisional respiratorio también se aísla en un gran número de muestras. Esto no está sujeto a un sistema especial de vigilancia en México ni en la mayoría de los países, pero cuando se hacen análisis de lo que se aísla, el virus sincicial respiratorio es un agente que está ahí presente y que también se presenta en la misma temporada que influenza. Este sería el comportamiento en las diferentes regiones. Aquí podemos ver lo que corresponde a Norteamérica. Esto serían las temporadas que sí abarcan 2 años, donde está México, y más o menos a la mitad está lo que ocurre en el resto del continente, que para nosotros sería la temporada interestacional. Sin embargo, a pesar de que México está clasificado dentro del hemisferio norte, existe un comportamiento
podríamos decir, donde el país se divide prácticamente una porción del país, que es la península de Yucatán, donde está Quintana Roo, Campeche y Yucatán, básicamente esos tres estados tienen un comportamiento más parecido al hemisferio sur que al hemisferio norte. Probablemente ustedes recuerden hace unos 2 meses, más o menos 2, 3 meses, que había muchos reportes en medios donde decía que había una epidemia en Yucatán y que estaba la influenza descontrolada, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto ocurre cada año, ellos se parecen más al comportamiento de lo que ocurre en el hemisferio sur, y también nos sirve a nosotros como un indicador de qué es lo que esperamos al año siguiente. Bueno, aquí están las flechas, para no leer todo, nada más ustedes pueden ver cuáles son los comportamientos de cada uno de estos países o incluso algunas de las regiones para el continente americano. Lo que ocurre también, por ejemplo, aquí en la subregión andina, que ya está descendiendo, prácticamente ya terminaron su temporada, en Bolivia, lo que ocurre en Perú y Colombia, todos ya están a la baja porque está terminando su temporada de influenza. Con estos antecedentes, ¿cuál es el objetivo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza denominado SYSBFLU? Es identificar cuáles son los tipos y subtipos de virus que están circulando y también qué otros agentes virales, como les decía yo, el virus sincicial respiratorio, que están ocasionando infecciones en la población, y sobre todo para tener un sistema activo y que pueda de alguna manera identificarse de forma oportuna tanto brotes o epidemias. Recordemos nada más que un brote es un número menor de casos y ya una epidemia está por arriba de lo esperado. Y esto es importante señalar, no todos los países tienen vigilancia epidemiológica de influenza todo el año, algunos solo vigilan durante la temporada de influenza. En México vigilamos todo el año, dividiendo en temporada de influenza y en temporada interestacional, y esto nos ayuda a tener mayores elementos para poder de alguna manera predecir cuál va a ser, bueno, con margen de error obviamente, pero para poder predecir cuál va a ser el virus circulante y cuál va a ser el comportamiento durante la temporada que se vaya a tener de influenza. Es importante señalar que no se trata de que juntemos todos los casos que ocurren de influenza en el país. Lo que queremos saber es tendencias, identificar grupos de riesgo e identificar cuáles son los virus circulantes. Y esto es de acuerdo a las metodologías que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Son sistemas, se llaman centinelas, donde yo identifico áreas de interés y las tenemos distribuidas en todo el país, más de 500 unidades que hay todas las instituciones del sector salud y también hay instituciones privadas, donde se denominan unidades centinela monitoras de influenza, donde son a las que estamos vigilando, están distribuidas por todo el país y también están identificadas en algunos sitios estratégicos, como por ejemplo donde hay granjas sobre todo de aves y también donde hay granjas de cerdos. Y justo por este comportamiento que ya habíamos mencionado, que muchos de los orígenes, en muchos casos el origen de los virus de influenza tiene que ver con aves o tiene que ver con cerdos. Entonces lo que tenemos también es monitoreado exactamente y en conjunto con Senacica para ver qué es lo que están ellos aislando en animales, porque ellos también pueden tener brotes o epidemias en granjas, tanto de traspatio como en granjas el tamaño, como no sé, San Juan, Avícola San Juan o Bachoco, etcétera. Ellos hacen también vigilancia y para nosotros es importante saber qué ocurre en los animales para ver que la población que trabaja ahí, las personas estén sanas y no estén adquiriendo estos virus que en ocasiones solo presentan enfermedad en los animales. Y también parte de por qué se lleva a cabo una vigilancia centinela es para poder hacer todos los estudios de laboratorio que se requieren. No sería factible y sería incosteable que se tomaran muestras a todos los pacientes con diagnóstico de un caso probable de influenza. ¿Cómo funciona el SYSBFLU o el Sistema de Vigilancia Epidemiológica? Es una vigilancia centinela. La información es en tiempo real, conforme un médico lo captura, se puede ser consultada en línea por los epidemiólogos. Cada epidemiólogo puede consultar lo de su estado y a nivel federal consultamos lo del país. A nivel estado pueden consultar su estado y lo que ocurre a nivel nacional. Contamos con definiciones estandarizadas para enfermedad tipo influenza, infección respiratoria aguda grave. También una ventaja es que se tiene la confirmación por laboratorio y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública usan métodos estandarizados. Actualmente tenemos 543 unidades centinela monitoras de influenza
y es un registro nominal que tiene seguimiento de casos, es decir, tenemos todos los datos sociodemográficos de las personas, el cuadro clínico, el tratamiento, si están vacunados o no, si tienen comorbilidades, y también se le da seguimiento para ver si curó, si tuvo alguna complicación o si desgraciadamente falleció, y entonces también se recopila la información del certificado de defunción. Y además de todo esto, también recibimos información de más de 25,000 unidades médicas, que eso es lo que integra todo el sistema de vigilancia epidemiológica, pero de estos no tenemos al detalle nominal. Nominal a detalle solo son de las unidades monitoras de influenza. Y algo que sí es importante señalar es que lo que sí se registra el 100%, independientemente de si es una unidad USMI o no, son las defunciones. Es así, se registran todas las defunciones que tengan como diagnóstico influenza. Entonces, esto sería como viene el flujo de información. Todas las defunciones sí se registran en el sistema, aun cuando provengan de una unidad médica que no sea monitora. En los pacientes que están hospitalizados o que tienen una infección respiratoria aguda grave, se les toma muestra al 100% a los que están hospitalizados, pero a los que son ambulatorios únicamente se les toma muestra al 10%. La muestra se envía a laboratorios, ya sea al INDRE o a alguno de los de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, y también se tienen otros laboratorios que son, podríamos decir, validados por el INDRE, como es el INER, como es Nutrición, y el General de México me parece que también ya tiene la acreditación, y el laboratorio central del IMSS, que está en Centro Médico La Raza, ellos también tienen la posibilidad de hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son los datos que tuvimos en este cierre preliminar? Estamos hablando de la semana 21 a la 39, estrictamente la temporada interestacional 2018 termina en la 40, que estamos cerrando esta semana. Y esto es lo que ocurrió durante la temporada 2018. Registramos un total casi de 900 casos, y aquí en rosa está marcado que prácticamente la mayoría fueron por AH1N1. Aquí tenemos el número de casos, el número de defunciones, y podemos ver es alrededor, un poco menos del 10% de la letalidad, pero es una letalidad más grande que si estuviéramos ante una temporada donde predomina AH3N2. Por AH3N2 se registraron en esta temporada únicamente en las unidades SUSMI 15 casos, ninguna defunción. Por influenza tipo B ustedes pueden ver 151 casos, pero vean las defunciones, la letalidad aquí es mucho menor. Y por influenza A no subtipificada, es decir, aquí la calidad de la muestra no permitió que se hicieran análisis para saber cuál era la hemaglutinina ni cuál era la neuraminidasa. Entonces, estos casos se quedaron solamente clasificados como influenza tipo A. Aquí tenemos cuáles son dentro de la temporada, todo va a ser temporada interestacional 2018. Aquí podemos ver cuáles son los grupos más afectados. Aquí tenemos los niños de 1 a hasta 9 años, aquí este es el principal grupo, y aquí podemos ver cuál es el virus que está predominando. En segundo lugar están de 10 a 49 y luego de 30 a 39 años. En cuanto a la distribución por sexo, de estos 894 casos, el 55% correspondió al sexo femenino y 45% al sexo masculino. Este mosaico es muy interesante, este es el mosaico de lo que circuló durante la temporada interestacional, y aquí podemos ver cómo conforme avanza la temporada este comportamiento puede tener algunas variaciones. Aquí inicialmente se pensaba como que el predominio iba a ser con el virus tipo B al inicio de la temporada interestacional en la semana 21, y esto fue cambiando, donde fue tomando la mayor parte de este mosaico virológico el virus tipo A, y ustedes pueden ver prácticamente todo acaba siendo influenza A H1N1. Este PDM quiere decir que sigue siendo el mismo virus que ocasionó la pandemia en 2009. Esta gráfica sobre los casos, y aquí viene esta alternancia que yo les comentaba. Aquí tenemos H1N1, en la temporada 2010-2011, después de la pandemia, predominó H3, después H1, H3, así. Estas son las temporadas de influenza, H1, H3, y aquí entre 2015 y 16 todo iba como pensábamos, como se estaba comportando, alternando, cada año era un virus predominante y cambiaba. Sin embargo,
¿Qué ocurrió en 2016 y 2017? Se vuelve a presentar H1N1 y después en la temporada pasada, que es la que tenemos como referencia para ver qué es lo que va a pasar en esta, el virus predominante fue H3N2. También aquí lo que yo les decía, cuando aquí predomina un virus, aquí se puede formar una bolsa de susceptibles y cuando vuelve a circular este virus, entonces pueden presentarse brotes o pueden presentarse epidemias. Y aquí podemos ver claramente en nuestro país, aquí en esta combinación de las últimas semanas de un año y las primeras semanas del año siguiente, aquí está. Si ustedes observan, cuando es H1N1, vean, el pico es mucho más alto. Esto es H1, este es H1, este es H1, este es H1. Y cuando es H3, no es tan alto el número de casos. Y cuando veamos lo que ocurre con las defunciones, también vamos a ver que es mucho menor el número de defunciones cuando estamos hablando de H3N2. Y en este caso, ahorita vamos a empezar, ya empezamos la próxima semana, en la semana 40, 2018, hasta la semana 20 de 2019, lo que estamos esperando, de acuerdo al comportamiento que ya vimos que ocurrió en el hemisferio sur, lo que esperamos es que va a ser una temporada donde va a predominar el virus H1N1, un virus de alta circulación, con mayor número de casos y también con mayor número de defunciones, por lo que es importante identificar y diagnosticar oportunamente y sobre todo está también todos ustedes que son, la mayoría supongo que son clínicos, saben perfectamente que el oseltamivir sigue siendo el medicamento de elección para influenza y una buena noticia es que hasta todas las cepas que se han analizado en el INDRE no se tienen documentadas resistencias en México. En Estados Unidos tienen como entre el 1 y 1.5% de cepas resistentes. En México no se han identificado cepas resistentes, lo cual quiere decir que sigue siendo el oseltamivir el tratamiento de elección. Y más adelante, cuando les comente cuáles son las características de los pacientes que fallecen, vamos a ver que muchos de ellos es porque les dan oseltamivir, pero al cuarto o quinto día, cuando ya llevan un tratamiento con antibióticos y tienen ciertas características que los hacían desde el inicio ser pacientes o personas que tenían mayor riesgo de complicarse y mayor riesgo de morir. En lo que yo les decía que en la temporada interestacional el comportamiento diferente y un poco más parecido al hemisferio sur que tenemos en la península de Yucatán, aquí se demuestra muy claro y aquí podemos ver que son Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y Tabasco. Entonces aquí tenemos los casos de influenza y aquí tenemos los casos que son por H1N1. Y después está en orden los demás estados. Vean, algunos tienen 2, 3, o sea, prácticamente durante la temporada interestacional no se registran casos. En cuanto a los casos confirmados de influenza, aquí lo que tenemos es cuáles son los que predominan y cómo están en este ejemplo. Podemos ver en esta barra, esto corresponde a las infecciones de ETIRAC y estos son los que son positivos a influenza. Y con esto calculamos nosotros lo que se llama un índice de positividad, es decir, de todos los que entran al sistema, cuánto es el porcentaje. Y nosotros vemos que este índice de positividad durante la parte más pronunciada de la curva del comportamiento, donde alcanzamos el pico más alto en la curva de la temporada, estos índices de positividad se incrementan. Aquí tenemos de manera resumida, no vamos a leer toda la gráfica, simplemente es para que se vea algunas de las características que se pueden evaluar en el periodo desde 2013 a 2018, donde predomina un virus o predomina otro, cuáles son el número de casos, si es el más frecuente en hombres, en mujeres, la edad, si están vacunados o no. Y aquí es muy importante, si están vacunados o no. Una cosa es la proporción de vacunados para que se enfermen y siempre, o sea, es alto el porcentaje de pacientes que llegan que no están vacunados y también este es un factor muy importante a la hora que analizamos a las defunciones. Muchos no están vacunados, más del 85%, y esto lo podemos ver en toda la serie de análisis que se han hecho después de la pandemia de influenza, no están vacunados. Y la otra, cuando se conjuntan dos elementos, que es que no están vacunados y que tienen alguna comorbilidad, el riesgo de morir también se incrementa. Hace 3 años hicimos un estudio de casos y controles
en conjunto con el INER para identificar cuáles eran los factores de riesgo y encontramos que el ser hombre también era un factor de riesgo y esto también tiene que ver con el retraso o que tardan más los hombres en buscar atención médica que las mujeres, la edad de personas mayores que tuvieran alguna comorbilidad y también que no estuvieran vacunados. En esta gráfica lo que tenemos son los casos. Aquí tenemos los casos de influenza, las defunciones por influenza los que son por H1N1 y las defunciones que corresponden a H1N1. Y aquí podemos ver el comportamiento de todo esto en la temporada interestacional. Si tuviéramos esta gráfica para la temporada de influenza, en vez de hablar de cientos, estaríamos hablando de miles de casos. Y aquí tenemos la misma gráfica que ya les mostré para casos, pero ahora para las defunciones, y aquí podemos ver también la alternancia, H1, H3, H1, H3, de nuevo se repite H1, H1, y vean dónde están los picos de mortalidad cuando es H1 y vean el número de defunciones cuando el que predomina es H3. Y creo que ese va a ser uno de los puntos más importantes de esta presentación, que todo el mundo tengamos claro que se espera una temporada de H1N1 de alta circulación en donde estamos ante un virus que puede ocasionar más complicaciones y defunciones en la población. La distribución de las defunciones es un poco mayor en los hombres, el 56% corresponde a hombres y el 44% a las mujeres. En personas, el 77% de las defunciones ocurren en personas mayores de 30 años. Aquí podemos ver dónde están principalmente las defunciones, dónde ocurren y también cuál es el virus que está asociado. Para esta temporada interestacional, casi el 91% de las defunciones fueron por el virus AH1N1. Aquí, bueno, lo que queremos es mostrarles cómo se distribuyen por entidad federativa y prácticamente la temporada, la mayor parte de casos y defunciones estuvieron en los estados de la península, en el sur-sureste de nuestro país. Aquí está también este cuadro de resumen, donde vemos desde 2013 hasta 2018 para temporadas interestacionales, cuál es el número de defunciones, cuáles son por el subtipo H1N1, cuáles son para hombres, si tenían o no tenían, cuál es la mediana de edad. Este es un dato importante para ver cuáles son en base a edad el grupo de riesgo, si tenían vacuna o no tenían vacuna, y podemos ver aquí que de nuevo no estaban vacunados. ¿Cuáles son las características de los pacientes que fallecieron en esta temporada interestacional? La mayoría tenían infección por H1N1, después el siguiente grupo, que era únicamente el 8%, tenían influenza tipo B, influenza A no subtipificada era únicamente el 1%, el 56% ocurrió en hombres, 97% de las defunciones fueron en casos hospitalizados y de estos el 89% tenían un diagnóstico de IRA. La mediana de edad fue de 47 años. Las defunciones predominan en estos grupos de edad, principalmente en los mayores de 60 años, después en el de 50 a 59 años. Y aquí vean, más del 90% no estaban vacunados contra influenza. Y también el punto que ya les había mencionado, las comorbilidades, que aquí son 63%, pero este porcentaje, cuando estamos hablando de la temporada de influenza, sube hasta 80-85%, viendo los análisis de las temporadas pasadas, y ahí es independientemente de si es H1N1 o H3N2, si tienen comorbilidades, el riesgo se incrementa. Sobre todo cuando hablamos de pacientes con diabetes, pero diabetes descompensada o en obesidad, también el riesgo se incrementa cuando estamos ante una obesidad mórbida. Esta es los casos y defunciones. Aquí tenemos por semana epidemiológica. Nosotros todo esto lo graficamos, o las presentaciones se hacen con base a la fecha de inicio de síntomas, por si algún estado o alguna institución tarda en reportar. O sea, hay estándares para reportar esto, es una notificación inmediata, pero si alguien tardara algunos días en reportar, cuando llegan los reportes se acomodan de acuerdo a la semana de fecha del inicio de síntomas. Y aquí tiene este comportamiento, es prácticamente
excepto por esto, podríamos, si nosotros trazamos una curva, aparentemente tanto los casos como las defunciones parecerían una curva normal, donde tenemos un pico máximo y si doblamos la gráfica en dos, tenemos prácticamente dos mitades iguales. Tenemos más o menos la amplitud de esta gráfica, donde podríamos decir que es la parte donde hay más casos y defunciones en influenza durante la temporada, son más o menos 14 o 16 semanas para que ocurra toda esta imagen de la curva, tanto en casos como en defunciones. Aquí están, por entidad federativa, también el comportamiento para temporada de influenza estacional 2017-2018, donde predominó H3N2, que ya les había yo comentado. Y ya estamos casi por terminar la temporada de influenza estacional. Ahorita hablamos de todo lo que acaba de ocurrir, que acabó en esta semana 40, y ahora vamos a ver qué pasó en la temporada 2017-18, que fue de la semana 40 2017 a la temporada 20-2018, donde tuvimos este número de casos, 3.678, con un predominio de H3N2, pero era del 60.4%. Ahorita en la interestacional es más del 90% el predominio de H1N1 y de alta circulación. El segundo subtipo fue H1N1 con el 11% prácticamente. Después, perdón, aquí es el B con 24 o 25%. Y aquí es importante señalar que en los últimos años, no solo en México, sino a nivel internacional, el virus tipo B también ha cobrado mayor importancia en cuanto a la distribución de los casos en temporadas de influenza. Y las defunciones, también el primer lugar correspondió al virus predominante, que fue H3N2, después correspondieron a H1N1, pero vean ustedes, 40 en 398 y aquí 667 en 2.222. Aquí podemos ver claramente cómo el número de defunciones es mucho mayor cuando estamos hablando de H1N1 comparado con H3N2. Aquí tenemos lo que ocurre con influenza B. De los 913 casos fallecieron 24 y estas que son no subtipificadas, aquí no podemos llegar a dilucidar si son H3N2 o H1N1 porque la calidad de la muestra o la muestra no fue suficiente para poder hacer la subtipificación. Este fue el comportamiento en la temporada 2017-18. Si lo hacemos por temporada o lo hacemos interestacional, más o menos los picos son, el comportamiento de picos es igual, lo que cambia es el número de casos o el número de defunciones, y de nuevo tenemos esta imagen entre 2015 y 16 y 2016 y 17, donde predomina dos veces en dos temporadas consecutivas el mismo tipo de virus. Entonces aquí toda esta información a lo que nos lleva es a pensar que estaríamos esperando una temporada con una mayor circulación del subtipo viral H1N1, y entonces esto nos tiene que poner todavía más en alerta que lo que habitualmente está uno durante la temporada de influenza, para poder identificar a los casos y darles el tratamiento de manera oportuna, y también para recomendar la vacunación en cuanto esté disponible. De acuerdo al Programa Nacional de Vacunación que tiene a su cargo el CENSIA, para la vacuna contra influenza, que ya vimos cuál era la composición para 2018-2019, que existen dos tipos de vacuna, la trivalente y la tetravalente, se recomienda principalmente a niños de 6 meses a 5 años, adultos de 60 años y más, mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, personas con diabetes no controlada, obesidad mórbida o grave, enfermedades respiratorias o cardiovasculares, pacientes con cáncer y VIH. Y un punto muy importante es el personal de salud, que no solo en México, sino en diferentes partes del mundo somos de los grupos, que somos grupos de riesgo, porque además estamos en contacto están en contacto con pacientes, pero somos de los más renuentes a vacunarnos contra influenza. Y existen varios mitos que la población maneja de una manera como con mucha certeza, aun cuando son mitos y no hay un sustento real, que piensan, es que me puse la vacuna y me enfermé. No, lo que pasa es que seguramente ya tenían una infección respiratoria en incubación, no necesariamente la vacuna. De acuerdo al proceso de producción que lleva la vacuna de influenza, no hay manera que las fracciones virales ocasionen la enfermedad. Entonces, eso sí es algo que se debe aclarar a los
a los pacientes. Y si bien estas son, dado que el sector salud tiene 32 millones de vacuna, sobre todo para los grupos de riesgo que son estos, incluyendo el personal de salud, eso no quiere decir que la demás población no se pueda vacunar. Estos son a los que se enfoca como grupos de riesgo la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Salud, pero a nivel privado también están ya disponibles las vacunas, que son dosis adicionales, además de los 32 millones que el sector salud adquirió para todas las instituciones, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etcétera. ¿Cuáles serían las consideraciones finales? Pues que esta temporada interestacional ha sido la más intensa que hemos tenido desde que ocurrió la pandemia. La siguiente consideración es que el mayor número de casos y defunciones ocurrió en el sureste del país por este fenómeno que ya les decía yo, que tienen un comportamiento más parecido al hemisferio sur, que los grupos de edad con más casos fueron de 1 a 9 años y de 40 a 49 años. Los grupos con más defunciones habíamos dicho que influenza tenía para casos complicados o casos de defunciones, sobre todo en los extremos de la vida. En este caso fue para grupos de mayores de 60 y de 50 a 59 años. En los estados con predominio de H3N2 estaríamos esperando, analizando lo que tuvimos en la temporada pasada, estaríamos esperando que ahora el predominio fuera el H1N1 y estimamos una alta circulación para esta temporada que inicia en la semana 40 de este año y concluye en la semana 20 del próximo año. Y entonces se recomienda la vacunación a partir del mes de octubre, incluso a nivel privado me parece que ya está disponible la vacuna y esto nos va a llevar a prevenir tanto casos graves como evitar defunciones y pues que se pueda limitar también la transmisión de la enfermedad. Pues eso sería todo por mi parte. Estas son las instalaciones de la Dirección General de Epidemiología y del INDRE, que es el Laboratorio Nacional de Referencia de Salud Pública. Muchas gracias.